Por los caminos de la fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por los caminos de la fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por los caminos de la fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por los caminos de la fe, disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Me da mucho gusto saludarte en esta noche en una emisión más de tu programa El Club de los Búhos. En esta ocasión estamos iniciando el programa más temprano de lo habitual y bueno, pues es esta la hora en que puedo hacer el programa esta semana, así que como saben es un programa que no tiene en realidad hora, es un programa que pasa por la noche, eso sí, por eso se llama el Club de los Búhos y sobre todo porque suele transmitirse ya muy tarde, pero en esta ocasión la transmisión es más bien tempranera y vamos a ver quiénes se van uniendo a nuestra transmisión. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema que puede resultar interesante, espero yo que útil, cuando nuestros párrocos no nos escuchan. ¿Y cuál es la motivación para hablar acerca de esto? El reciente domingo de la Palabra de Dios dio ocasión a que muchos de nosotros habláramos con nuestros párrocos cuando nos enteramos de que en nuestras parroquias no había planes para celebrar el domingo de la Palabra de Dios. Algunos tuvieron éxito, lograron hacer que su párroco se enterara o comprendiera la importancia del domingo de la Palabra de Dios, ayudaron a que en sus parroquias se pudiera celebrar y salieron airosos y salieron contentos y me enviaron fotos y todo para contarme y para mostrarme lo que habían logrado, en tanto que otros, yo incluido, fracasamos en nuestro intento de convencer a nuestro párroco de la importancia de celebrar el domingo de la Palabra de Dios, y no por gusto personal, sino porque es algo que el Papa Francisco dispuso en un motu proprio que se llama Peruitilis en 2019 para que se comenzara a celebrar cada tercer domingo del tiempo ordinario a partir del año siguiente, que fue el 2020. Entonces son indicaciones del Papa. Y bueno, pues que así como hubo quien me escribió lleno de gozo porque tuvo éxito, también hubo quien me escribió con diferentes sentimientos no positivos, pues expresando frustración, expresando tristeza, expresando enojo, porque sus párrocos no los quisieron escuchar o porque pues no compraron la idea de hacer a sus comunidades parroquiales partícipes de este domingo de la Palabra de Dios. Entonces se me ocurrió que es un buen tema para hablar, porque quienes me han escrito incluso para decirme, ¿y qué hago ahora? ¿Saco otra cita y le digo, o voy con el obispo, o no puede usted hablar y decir algo en sus programas? A ver, entonces dije, bueno, sí vamos a hacer un programa para hablar sobre este tema, pero no en el plan que quieren, porque hay quien quisiera, como fruto, como reacción del enojo, que haga yo un programa aquí denunciando quiénes fueron los que no quisieron hacer caso. No, eso no lo vamos a hacer aquí, por supuesto, ese no es el propósito. El propósito es hacer un programa edificante, y pues ese es el tema. ¿Qué hacer cuando nuestros párrocos no nos escuchan? Yo lo que voy a hacer es compartir contigo algunas anécdotas, y sobre todo voy a leerte una que está escrita en mi libro Por los Caminos de la Fe. Es una historia real, como todo lo que aparece en Por los Caminos de la Fe son historias y anécdotas reales, reflexiones siempre a la luz de nuestra fe católica. Entonces te voy a leer una completa que seguramente te va a dejar sorprendido. Y vamos a ver que tenemos aquí ya algunos amigos que están listos para acompañarnos en esta sesión del Club de los Búhos. Rosy dice, sí se da. ¿Qué se da, Rosy? Dice aquí Elsa, compartido, gracias por compartir el programa, sí, por favor compártanlo para que más personas lógicamente se beneficien del mismo, ¿verdad?
Elsa, Dios te siga bendiciendo con mucha salud, que tu amor por Dios y su evangelio siga creciendo en tu corazón para seguir con este ministerio de enseñanza. Es un apostolado, mi querida Elsa, no es un ministerio, es un apostolado. Para que sea ministerio tiene que estar conferido por un sacerdote o por un obispo mediante un rito propio dentro de una liturgia. Entonces este es un apostolado. Pero te agradezco mucho tus buenas palabras. Janet, buenas noches desde Mexicali, en México. Pues muchas gracias por acompañarnos, Janet. Lo mismo que a ti, Porfirio, que nos saludas desde Ciudad Juárez. Ya vemos otra vez el norte de México haciéndose presente en diferentes lugares. Pero también nos vamos hasta el sur del continente, a Brasil, donde está Bruno Sousa saludándonos. Gracias por acompañarnos desde Brasil, mi querido Bruno. Me da gusto que nos acompañes. Ceci, agradezco su amor y compartir bendiciones. Gracias, Ceci, como siempre al volante, tú siempre presente desde tu automóvil poderoso. Kiki Sola desde Tultitlán en el Estado de México. También Olga Nelly desde Tlanchinol en Hidalgo en México. Y nos saluda también Elena. Buenas noches, Elena, gracias por acompañarnos. Hola, Adriana, mi querida Adriana, que está aquí con nosotros también. Un tema muy importante y a veces doloroso, pues sí, innegablemente doloroso, pero bueno, pues hay que saber qué hacer en estos casos, ¿verdad? No podré acompañar el club en vivo, son casi las 1:40, voy a descansar ahora. Bueno, Bruno, gracias por saludar, no te preocupes, el programa se queda grabado, así que lo puedes ver mañana al amanecer allá en Brasil. Ceci, buenas noches, bendito sea el Señor por permitirnos este encuentro y seguir creciendo en nuestra fe. Dios le bendiga y dé mucha salud, sabiduría y esa humildad con la que no se cansa de compartirnos. Gracias, Ceci, por tus palabras. José Luis, qué bueno que ahora sí llegaste a tiempo. ¿Será porque el programa empezó más temprano o no sé qué pasó? Pero me da mucho gusto que estés aquí desde el comienzo. Elsa, que nos saluda desde Nashville, la Music City, USA, la tierra de la música country. Gracias, Elsa, por acompañarnos. Buenas noches para ti también. Lolita, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y Testudo Formación, buenas noches. Buenas y santas noches de la memoria de los santos Timoteo y Tito. Pues que Timoteo y Tito rueguen por nosotros que estamos aquí presentes en esta sesión del Club de los Búhos. María Elena desde San Diego. Hola, María Elena, qué bueno verte por aquí. Angemón, un tema relativamente común y muy necesario atender para hacerlo edificante, así es. Hola, Roberto, gracias por acompañarnos. Maggie desde Celaya, Guanajuato, qué bueno que estés aquí también. Guille, buenas noches, me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros en esta ocasión. Y vemos también a María Cruz desde Brooklyn, en Nueva York. Y por último, Roberto, vengo llegando del Santo Rosario. ¿De qué se trata hoy? Bueno, pues llegas a tiempo, mi querido Roberto, porque estamos a punto ya de entrar en materia hablando de cuando nuestros párrocos no nos escuchan. ¿Qué hacer cuando nuestros párrocos no nos escuchan? Bueno, como siempre hay que proceder con la humildad propia de los hijos de Dios. Hay que entender que ellos son la autoridad en la parroquia. Últimamente ellos tienen una capacidad de toma de decisiones que pues la tienen, ¿no? Y tenemos que acatar su autoridad. Ahora, si hay situaciones en las que quizás el párroco, empleando su autoridad y mal usándola, esté transigiendo en contra de normas establecidas por la iglesia y que en determinado momento pueden llegar incluso a ser serias. Entonces hay ocasiones en que no podemos quedarnos callados y en que incluso cuando es una cuestión de gravedad, pues tenemos que recurrir a nuestros obispos cuando nuestros párrocos no nos escuchan, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que algún párroco dijera, ¿saben qué? Como, pues no sé, para dar cabida aquí a todo el mundo, a partir del próximo domingo y por el siguiente mes, una señora diferente va a leer el Evangelio en cada misa del domingo. Pues eso no se puede. Y si después de hablar con el párroco él insiste, eso ameritaría entonces sí dirigirse al señor obispo, ¿verdad? Hay ocasiones en que pues sí se necesita por la gravedad del tema. Por regla general, pues se trata de discusiones que podemos tener con nuestros párrocos directamente. Y claro que algo que nunca debemos hacer es brincarnos al párroco olímpicamente y llegar directamente con el obispo. Porque pueden pasar varias cosas. Una, que no nos haga caso. Dos, que nos remita con el párroco primero, ¿verdad? Y tres, que el obispo hable entonces con el párroco y el párroco nos reclame con justa razón. ¿Y por qué no hablaste conmigo primero? Si lo hubiéramos platicado, hubiera podido darte una explicación, hubiéramos podido resolver el problema. Entonces, lo justo siempre es ir persona por persona y lo primero que hay que hacer es
aproximarse a nuestros párrocos. Algo que nunca debemos hacer en la vida, aunque se trate de materia grave, y por eso te digo, tenemos que proceder siempre con la humildad de los hijos de Dios. Entonces algo que no podemos hacer nunca de los nunca es llegar con un tono desafiante, con un tono de reto, con un tono de amenaza, ¿verdad? Oiga, padre, ¿por qué no hizo esto? Yo voy a hablar con el obispo mañana mismo. No, eso no funciona, esa no es la manera. Hay que proceder siempre con caridad, incluso cuando en determinado momento hubiera que proceder con firmeza, siempre hay que proceder con caridad y hay que proceder con respeto, siempre con respeto. Entonces, más que llegar a pelear, algo que a mí me ha funcionado por experiencia, es hablar con los párrocos exponiéndoles una preocupación. Y cuando pido una cita con ellos, si es que no puedo hablar con ellos a la salida, también pues depende, ¿no? Si es un tema extenso, no siempre se puede hablar a la salida de la misa, porque salen los párrocos después de misa, saludan a los fieles y realmente salen a saludarlos como una acción pastoral de acogida más que nada. No es ese el momento para entrar en diálogos, porque tienen que saludar a todo el mundo, ¿no? Entonces ese no es el momento para hablar de un tema importante. Es mejor pedir una cita con él. Y en todo caso, pues hay que pedir la cita para platicar del padre, y así se le expresa, ¿no? De un asunto que me preocupa mucho. Y entonces ya se le puede exponer al padre la cuestión, ¿no? Después de hablar con el párroco, algo que también es bueno es enviarle una carta o un correo electrónico resumiendo la conversación, para que quede también por escrito y así no quede duda, si es que hubo alguna duda, que se clarifique o que quede ya todo bien escrito. Eso es muy importante también, porque incluso cuando se trata de una materia grave que vemos que pasa el tiempo y no se corrige, ya hay un antecedente escrito que después, cuando se hable con el obispo, se le puede demostrar al obispo que en efecto ya se acudió al párroco. Y aun cuando te dirijas al párroco por escrito, igual nunca lo hagas en un tono desafiante, nunca en un tono descortés, nunca en un tono beligerante, nunca en un tono confrontante, no, porque lo que queremos es resolver un problema, y los problemas se resuelven por la buena. Por la mala, tal vez sí, pero entonces después quedan brechas, después quedan puertas cerradas, después digo, y aunque odie decirlo, pero es la realidad, porque todos somos humanos, abrimos la puerta después a una represalia por parte del párroco, ¿verdad? ¿De qué manera puede tomar represalia contra nosotros? Pues anulándonos, sacándonos de la jugada, ya no tomándonos en cuenta para nada, por ejemplo, ¿no? Esa es o sea, nos pueden aplicar la aburridora para que mejor nos vayamos a otro lado. No se trata de eso. Se trata de arreglar un problema o de hacer que se implemente algo como el Domingo de la Palabra de Dios por el bien de la comunidad, no por otra cosa. Entonces no vamos con el párroco con la idea de nosotros ganarle, de demostrar que esté equivocado y nosotros estamos bien. No. Y siempre hay que dejar la puerta abierta, eso sí, siempre hay que dejar la puerta abierta a que nos falte información, y porque nos falte información, el párroco haya procedido de tal o cual forma que a lo mejor fue equivocada, pero nosotros en nuestra falta de información lo podemos interpretar como una desobediencia, como un desacato, como que se vio muy liberal y modernista, y cuando nos explica realmente qué fue lo que sucedió, puede ser que digamos, pues entiendo ahora por qué pasó lo que pasó, y creo incluso que hasta tuviera razón el padre. Entonces, siempre también cuando hablemos con los párrocos, siempre estemos abiertos a la posibilidad de que quien esté equivocado seamos nosotros, a no ser que tengamos elementos contundentes para demostrar que lo que pretendemos corregir, pues en efecto, así es. Y te voy a dar ejemplos de situaciones que yo he tenido que vivir, porque a mí me ha pasado de todo dirigiéndome a párrocos. Me ha pasado, por ejemplo, que había un párroco que cuando le hacía yo alguna observación litúrgica, siempre él estaba muy dispuesto, siempre me decía, Mauricio, no lo sabía, te lo agradezco mucho, gracias por puntualizármelo, a partir de este domingo lo corregimos, y lo corregía, y me lo agradecía. Ha habido párrocos que les he dicho, me dicen que sí, me tiran de a loco, y las cosas siguen igual y no me hacen caso. Hay párrocos que se han molestado conmigo y que a regañadientes han tenido que hacer correcciones, porque pues ahí sí, imagínate, siempre que yo hablo con un párroco voy con todos los elementos posibles, ¿no? Entonces sí me ha pasado también que algunos sacerdotes se molestan conmigo
lo acaban haciendo a regañadientes porque no les queda de otra, y pues bueno, ¿no? Pero también me ha pasado que hay sacerdotes que me han dicho, pues dirás lo que quieras, pero aquí se va a seguir haciendo así. Entonces te voy a dar un ejemplo de una situación que me pasó así. Y otra vez, nuestra actitud siempre tiene que ser de buscar lo mejor para nuestra parroquia, siempre pensando en el contexto de que nuestra parroquia pertenece a una diócesis que pertenece a la Iglesia Católica. No somos un satélite aislado que va volando haciendo una trayectoria alrededor de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Entonces nuestra preocupación siempre al buscar algo por nuestra parroquia tiene que ser por el bien de la parroquia, entendiendo que esa parroquia pertenece a la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, en una ocasión me sucedió a mí que estábamos en una parroquia y les hacían falta ministros extraordinarios de la comunión. Legítimamente les hacían falta, porque acá por muchos años, hasta antes de la pandemia, la comunión en Estados Unidos se solía distribuir bajo las dos especies y no se hacía por intención, por la cantidad de personas y quizás por costumbre. De manera que se necesitaban ministros extraordinarios de la comunión para que ayudaran con el cáliz o con las hostias, como fuera. Entonces, pues, dadas las circunstancias, el párroco nos pidió ayudar a mi esposa y a mí, dijimos que sí, y lo estábamos haciendo. Pero en ese tiempo había un permiso que tenía la iglesia en Estados Unidos, un permiso concedido por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos ad experimentum. La verdad no entiendo para qué se les pidió eso, pero pues algo habrán visto de posible valor en el Vaticano que le dijeron a Estados Unidos: está bien, háganlo, pero solo por 3 años a prueba, ad experimentum, y cesados estos 3 años, pues vemos, ¿no? Entonces, la práctica consistía en que los ministros extraordinarios de la comunión tenían que preparar, eran los que tenían que verter el agua y el vino de las vinajeras en los cálices para la consagración. Y, por ejemplo, lo que se hacía en mi parroquia es que el párroco consagraba su cáliz y en una botella con vino y agua lo consagraba, y después el contenido de esa botella, que ya no era vino y agua, sino que ya era la sangre de Cristo después de la consagración, los ministros de la comunión tenían que vertirlo en los diferentes cálices para distribuir la Eucaristía. Entonces yo me di cuenta que haciendo eso, invariablemente se salpicaban gotas que caían afuera en el mantel del altar. Y hablé con el párroco y le dije: padre, no sé si tengan una norma específica para esto, pero en mi opinión, si se va a hacer así, es preferible que virtamos el agua y el vino antes de la consagración, o en todo caso el vino, y usted pone el agua antes de la consagración, porque de otra manera estamos salpicando la sangre de Cristo. Entonces estuve de acuerdo, se corrigió eso y preparábamos los cálices antes de la consagración. Yo seguía sin entender para qué, pero pues sabía que era una norma del Vaticano que se había autorizado. Bueno, pasan los 3 años y el Vaticano se queda callado. Usualmente cuando se da un permiso ad experimentum, cuando termina el plazo, si ahí termina el plazo y se acabó, el Vaticano se queda callado. Pero si la práctica que se puso en prueba por 3 años, o por el tiempo que hayan determinado, usualmente son 3 años, si persiste, entonces la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos emite un documento en el que ratifica que la práctica se va a quedar así ya para siempre. Pensemos, por ejemplo, cuando Estados Unidos pidió permiso de que hubieran niñas monaguillas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pasan estos 3 años y se queda callada la Santa Sede, que es lo que hay que entender, pues que ahí quedó la cosa y que ya no se podía continuar. Sin embargo, el silencio de la Santa Sede confundió a muchos, por lo que los obispos de Estados Unidos escribieron a la congregación para preguntar, enviaron una dubia, que se llama una duda, para que clarificaran. En menos de 72 horas, el cardenal Francis Arinze, que era el prefecto, envió una carta a los obispos de Estados Unidos diciéndoles que no se había encontrado valor en esa práctica y que había terminado ya el periodo ad experimentum de 3 años y por ende esa práctica tenía que cesar. Entonces ya no podían los ministros extraordinarios preparar los cálices. Cuando me enteré de esto, hablé con el párroco y el párroco pues dijo: yo no estoy enterado de ninguna indicación de la Santa Sede. Aquí está, padre, aquí está la carta que se envió, se acaba de enviar, aquí está. Entonces se molestó y en un tono molesto me dijo:
en esta parroquia se va a seguir haciendo igual. Entonces, y me lo dijo en un tono molesto, entonces mi respuesta fue firme también, y no en plan de pleito, sino que, oye, si voy a obedecer al párroco y obedeciendo al párroco voy a desobedecer a Roma, por supuesto que no. Entonces le dije, padre, entonces me da mucha pena, pero va a tener que disculparnos y ya no vamos a poder servir como ministros extraordinarios de la comunión, porque en conciencia no puedo ir en contra de las indicaciones de Roma. Y nos retiramos. Y seguimos asistiendo a misa simplemente como todos los demás, pero dejamos de hacerlo. Entonces ahí tienes un ejemplo en el que el párroco me dio una negativa rotunda y pues tuve que tomar una medida radical, porque de otra manera, por obedecer al párroco, iba a tener que estar desobedeciendo a Roma en conciencia. Yo no podía hacer eso y decidí no hacerlo, ¿ves? Pero hablé con el párroco con los elementos, hablé siempre con respeto, con caridad, ¿verdad? Él se molestó, pues lástima por él, porque el que optó por decidir deliberadamente al Vaticano fue él en su momento. No sé si ya después, pero bueno, hasta que se fue a otra parroquia, cuando hubo cambio de sacerdotes en su orden y lo mandaron a otra ciudad, él siguió que se siguiera haciendo como ya no estaba permitido, pues ya es cosa de él, ¿verdad? Entonces te digo, me ha pasado de todo, y en un momento te comparto esta historia de mi libro Por los Caminos de la Fe, pues para que veas lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces, como te digo, hay que hablar con respeto, hay que hablar con humildad, hay que hablar siendo conscientes de la posibilidad de que tal vez los equivocados seamos nosotros, a menos otra vez que tengamos evidencias contundentes, ¿no? Por ejemplo, para lo del domingo de la palabra de Dios, pues yo recurrí con mi párroco, recurrí a mi párroco, mostrándole, incluso le di la copia del motu proprio Aperitilis, ¿verdad? Le di la nota en la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, le di los elementos. Él no quiso, pues ya igual, él sabe, pero con los elementos sobre la mesa, ¿verdad? No con una plática, es que yo creo, es que yo entendí, es que yo oí, es que vi que en otros lados. No, siempre armados lo mejor que se pueda, pero te digo, siempre con respeto y siempre en un tono fraterno y en un tono de amistad. Ahora, si es un asunto grave y persiste, o sea, pensemos por ejemplo esto, que sistemáticamente está predicando la homilía un laico y ya hablaste con el párroco y sigue la cosa, bueno, pues entonces habla con el obispo, usualmente se dirige uno con el vicario para el clero, tienes que preguntar en tu diócesis, y les escribes, pero lo haces igual en un tono no de queja, no acusando, sino igual expresando una seria preocupación. Y le expones al obispo lo que pasa, le planteas que ya hablaste con el sacerdote, que le escribiste una carta en seguimiento, que consideras que pues se debería corregir, en fin. Y ya, y lo dejas en el escritorio del obispo y te haces a un lado. Si las cosas persisten después de que hablaste con el obispo en un tono humilde, en un tono de respeto, en un tono de buscando ayuda más que de acusarte, de acusar al otro, o peor de vengarte, ¿eh? No vaya a ser que vayas con el obispo ahora para tú tomar represalias contra tu párroco porque es que el párroco me corrió y fue grosero conmigo, entonces ahora vamos a ver quién manda aquí, voy a ir con el obispo. No caigas en esos juegos, no caigas en esos juegos. Otra vez, lo que buscamos es el bien de nuestra iglesia y buscar la unión, no buscar la discordia, ni las rencillas, ni los pleitos, ni las venganzas, ni nada, que eso no quepa en nosotros. Entonces, esa no es la táctica correcta. Pero una vez que te diriges al obispo, si el obispo toma cartas en el asunto y se corrige el problema, qué bueno, demos gracias a Dios. Y si las cosas se quedan igual, tú puedes sentirte tranquilo de que conciencia hiciste lo que estaba en tus manos. Uno tiene que hacer lo que está en sus manos, no más, no más. Entonces, si hablaste con tu párroco y hablaste con el obispo y no pasó nada, tú quédate tranquilo, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora, si lo que sucede en tu parroquia te causa incomodidad, pero la cosa puede seguir, pues entonces lo que puedes hacer es en la misa, por ejemplo, ofrecer en sacrificio a Dios esa incomodidad. Y ofrécele en sacrificio por todos los sacerdotes, por ejemplo. Por los buenos y por los revoltosos. Ofrécenla por todos. Y le sacas provecho al mal rato, convirtiéndolo en un sacrificio, ¿no? Pero si de plano es algo que te rebasa, que definitivamente hace que estés tan enojado que luego no sabes si comulgar o no, pues entonces mejor cámbiate de parroquia y continúa. A fin de cuentas, sí pertenecemos a una parroquia, pero más que a la parroquia pertenecemos a la Iglesia Católica. Entonces, pues si de plano
es algo que te rebasa a un punto en el que no puedes tú continuar, pues entonces cámbiate a otra parroquia en lugar de estar haciendo esos entripados cada vez, que lo único que hacen es igual que te enojes más con el párroco, que no puedas comulgar, que después te tengas hasta que confesar por eso y no te confiesas con el párroco. Padre, me acuso de que estoy muy enojado con usted, pero usted sabe muy bien por qué, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la cuestión. Y puede ser que hablando con el obispo sí haya solución. Te cuento otra anécdota personal. Estaba en una comida con unos amigos, algunos de los que están ahí presentes eran catequistas, me parece que de confirmación. Era domingo y me dijeron, oye, es que ¿sabes qué pasó ayer en nuestra parroquia en un sábado? Que no llegó el obispo. Iba a venir uno de los obispos auxiliares a la confirmación y no llegó. No sabemos por qué, pero no llegó. Quién sabe si se enfermó, si se le ponchó una llanta, si se le olvidó. Vete a saber. El caso es que no llegó el obispo y no avisó que no iba a llegar. Y al párroco le dio mucha pena decirle a todos los que estaban presentes que se iba a tener que cancelar la confirmación. Entonces rápidamente cogió el libro, vio el rito y dijo, pues lo voy a hacer yo y los voy a confirmar yo. Y me dicen estas personas, dicen, como que nos quedó la duda de si esta confirmación es válida, porque según nosotros, pues se podría confirmar solamente si fuera domingo de Pascua, y no era domingo de Pascua. Entonces, ¿tú qué opinas? Y yo les dije, vaya, pues es que no era domingo de Pascua, no era peligro de muerte, porque en peligro de muerte un sacerdote puede dar la confirmación a un moribundo. Otra forma como puede hacerlo un sacerdote es por delegación especial del obispo. Pensemos por ejemplo en aquellas regiones rurales donde un sacerdote se para una vez al año y un obispo cada 4. Pues en esos casos el obispo puede conferir a un sacerdote la prerrogativa pues de que vaya y entonces él administre también el sacramento de la confirmación. Pero en este caso no fue así, sobre todo si dicen que no localizaron al obispo, pues no le dio ninguna facultad especial para hacerlo él. Entonces yo sí creo que, como ustedes sospechan, la confirmación es inválida. Y el problema es que todos los que estuvieron presentes en esa misa han de creer que fue válida. ¿Qué hice en ese momento? Bueno, no en ese momento, cuando llegué a mi casa en la noche, tomé mi código de derecho canónico, lo revisé con calma, me sentía yo muy seguro de lo que estaba pasando, de manera que escribí al párroco. No era mi parroquia, yo al párroco ni lo conocía, pero entonces le escribí al párroco, me metí a la página de internet, vi dónde estaba su correo electrónico, le dije, padre, me contaron unas amistades lo que pasó, a mi entender no fue una confirmación válida, es un tema serio y grave, entonces quiero que sepa, por favor, aquí está el canon y todos los cánones de la confirmación del Código de Derecho Canónico, quiero que sepa por favor que por la gravedad del asunto voy a dirigirme con el señor arzobispo, con el único afán de que esto se solucione de la mejor manera para las personas involucradas. No es, por favor no sienta que estoy atacándolo a usted ni nada, porque no era mi intención, yo quería corregir un problema, pero le escribí al párroco para que supiera que iba yo a hablar con el obispo. Acto seguido escribí al obispo, le mandé una carta, le expliqué la situación, le dije, a mi entender, mi interpretación de los cánones tales y tales, esto y esto, es que por estas razones esta confirmación es inválida. Si estoy equivocado, pues ignore mi carta, si estoy en lo cierto, pues le ruego que tome cartas en el asunto, algo así. Y el sobre, sí, le puse adelante del sobre, le puse con letras mayúsculas, materia grave, abrir de inmediato, y lo mandé al arzobispo. Aquí el correo es muy eficiente, entonces el correo que envía uno temprano para la misma ciudad llega el mismo día, lo puse a primera hora en la mañana, así que estaba el lunes mismo, a final del día, estaba la carta allá en el arzobispado. Pues eso fue un lunes. El miércoles en mi buzón encuentro una carta de respuesta del señor arzobispo, agradeciéndome por lo que había yo anunciado, diciéndome que ya lo habían revisado los canonistas y que estaba yo en lo correcto y que la confirmación había sido nula. Entonces tenían que confirmarse, tenía que ir un obispo a confirmarlos. Y pues imagínate, el sacerdote que no quería pasar la pena de decirles que iba a tener que cancelar la confirmación, pues entonces tuvo que pasar la pena de al domingo siguiente, porque fue lo que me dijo el arzobispo, que le ordenó o que le indicó al párroco, el siguiente domingo en todas las misas tuvo que anunciar que la confirmación que él celebró era inválida y que todos tenían que volver a confirmarse.
La gran tragedia es que hubo personas que poco les importó y dijeron, no, yo ya estoy confirmada, ya me dieron mi certificado, ya ahí quedó la cosa, yo ya no voy a hacer otra fiesta, ya tuvimos la fiesta la vez pasada con mis invitados, yo ya no voy a volver a pasar por lo mismo. Y son las consecuencias de hacer lo que no se debe, precisamente, pero pues ahí ya que podía yo hacer, ¿no? Pero esto te lo doy como un ejemplo. ¿Y qué pasó con aquel párroco? ¿Se quedó resentido conmigo? ¿Pudo haberlo hecho? No, al contrario, en varias ocasiones me invitó a su parroquia. Después de eso, varias ocasiones me invitó a su parroquia a dar pláticas, talleres y demás. Entonces, pues te digo, cuando las cosas caen por su propio peso, ¿no? Hay solución. Pero claro, si yo hubiera sido grosero, amenazante, irrespetuoso, a lo mejor el obispo se enoja con mi carta, la rompe y se quedan todos así. Entonces siempre hay que proceder con caridad y con respeto. Pues bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Cuando vengamos de regreso vemos los comentarios que me han estado dejando y les comparto esta historia que aparece en mi libro, que seguramente los va a impactar. Ahora volvemos. A veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de Internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 12 lecciones estos temas: introducción a la apologética, las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo y el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Pues bien, amigos, ya estamos de vuelta y vamos a ver que hay más de ustedes que nos están aquí dejando sus comentarios, cosa que les agradezco. Como saben, el Club de los Búhos es un programa interactivo. Entonces vemos aquí a Rosario que nos saluda desde Zacatecas. Hola Rosario, qué gusto tenerte por aquí. Kikis dice: normalmente a los párrocos no les gusta hacer caso de comentarios o sugerencias que los feligreses les hacemos. Como te digo, hay de todo. Y pues también en el, ¿cómo se dice? En el pedir está el dar y en el dar el recibir. Entonces la forma también como pedimos y como damos una oferta de platicar, la forma como nos aproximamos puede tener mucho que ver, ¿verdad? Ahora también hay otros canales a través de los cuales se puede llegar a los párrocos, y ahora que te lea el libro te voy a decir cómo. Elsa, no me acordé de la palabra apostolado, una disculpa. No te preocupes, no hay nada de qué disculparse, Elsa. Aproveché para hacer la observación simplemente porque es algo muy común que la gente se refiera a ministerios. Y sabes que sobre todo eso pasa en Estados Unidos. Igual en inglés usan mucho acá en Estados Unidos la palabra ministry, ¿verdad? Así como, bueno, no digo más, pero usan mucho el ministry, y entonces cuando traducen español, que mucho lo traducen mal, entonces pues traducen ministry como ministerio, pero no, realmente es apostolado, es un apostolado. Como te digo, el ministerio tiene que ser instituido mediante un rito especial dentro de una liturgia, ese es un ministerio. Así como cuando nos bautizan, que mediante un rito, en el bautismo se nos unge como sacerdotes, profetas y reyes, esos son ministerios, que se nos dan a través de un rito dentro de una liturgia, en la liturgia del bautismo, ¿ves? Marta, un gusto escucharlo. Pues Marta, también un gusto tenerte por aquí. Bruno, pues no, que ya te habías ido a dormir en Brasil. Bueno, ahí sigues, y si te vas a dormir ya sabes que mañana puedes ver la grabación. Gracias, Bruno. Marilena, gracias por saludarnos. Roberto, buenas noches.
Y María, desde Brooklyn, ya te había saludado a ti, ¿no, María? Yo creo que estoy aquí repitiendo mensajes. Es que no hay manera aquí de ver cuáles ya comenté y cuáles no. Eso es lo malo, así que tengan paciencia. Pero bueno, creo que aquí nos habíamos quedado con Viviana, que nos saluda desde Colombia. Y después tenemos a Porfirio, que dice compartido. Gracias por compartir el programa. Gracias por compartir el programa. Angie, buenas noches, gracias por acompañarnos, Angie, como siempre. Enriqueta, le comenté al padre sacerdote que se había equivocado en las lecturas, se enojó y me corrigió, pues es bastante intransigente y maleducado. Pues, ¿qué puedo hacer? Pues mira, reza por él, pues reza por él, reza por él. Y eso es importante, también hay que rezar por nuestros sacerdotes, ¿eh? No seamos tan exigentes con la gente si no hacemos nada por ellos. Y parte de lo que podemos hacer por los demás es rezar por ellos precisamente. Entonces eso sí, recemos. Compártelo en tu muro. Pues ahí está en el muro, Lili, ahí está en el muro el programa. Ceci, desobedecer al párroco no nos aparta de la comunión con la iglesia. A veces pienso que si él se equivoca, el que responderá es él por guiarnos equivocadamente. Se dio mucho con la comunión en la mano. Bueno, la comunión en la mano no comprendo a qué te refieres con la guía equivocada, pero digo, por si acaso, porque aquí como que se quedó trunco tu mensaje, pero por si acaso, recuerden ustedes que la comunión en la mano está permitida por la iglesia. Ya hay un programa, hice una serie en Semillas para la Vida de 3 programas donde te conté toda la historia de la comunión en la mano, desde que la instituyó Jesús hasta que se descontinuó y por qué en el siglo VIII, hasta que se retomó y por qué, y pues está permitida actualmente. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con reverencia. Hay una serie muy muy completa donde conté toda la historia de la comunión en la mano, pero por si acaso recuerden que está permitida, ¿verdad? Ya lo vimos ahora, nos lo decía San Pablo en la segunda lectura del domingo pasado. No podemos disociar la mano, ni el ojo, ni la boca de nuestro cuerpo, somos todos, ¿verdad? No puedo yo decir soy Mauricio Pérez sin mis manos, no. O sea, soy Mauricio Pérez, manos incluidas y boca incluida, y corazón incluido y piernas y ojos y todo. Entonces, si siento que mis manos no son dignas para comulgar es porque yo entero no soy digno, porque no me puedo arrancar las manos, ¿no? Entonces, ahí está. Si no soy digno para comulgar con las manos, lo que tengo que hacer es ir a confesarme para que sea digno todo, porque soy digno todo o no soy digno nada. Y el que piensa que las manos no son dignas, pero la boca sí, está confundido, porque la verdad es que pecamos más con la boca que con las manos. O a no ser que robemos mucho, nos agarremos a trompadas mucho con alguien, le peguemos mucho a alguien, entonces sí. Pero si no, la verdad es que pecamos mucho más con la boca. Entonces hay que entender bien esto y sobre todo entender que Jesús instituyó la comunión con la mano, ¿no? Yo lo he dicho 1000 veces, yo prefiero comulgar con la boca para evitar que alguna partícula por accidente se caiga porque es Cristo. Esa es mi preferencia. Pero como hijo de la iglesia, pues si la iglesia dice en tiempo de pandemia comulguemos con la mano, pues así lo instituyó Jesús para empezar. ¿Quién soy yo para ponerme a decir la iglesia está mal, el papa está mal? Por favor, una iglesia que tiene miles de años haciendo las cosas, voy a venir yo a decirle tú estás mal, iglesia. Hay mucha gente que no entiende en qué está pensando. Buenas noches, Delia. Gracias por saludarnos desde la Ciudad de México en Iztapalapa. Qué bueno que te guste el Club de los Búhos y qué bueno que estás aprendiendo con el programa. Muy bien. Marta también aquí. Hola Marta, gracias por estar con nosotros. Charlie, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Llegué tarde, ya no capté el asunto de la confirmación porque es que fue inválida. Pues tendrás que ver mañana la repetición, Charlie, porque es una larga historia y no te la puedo volver a contar. Pero ahí se queda el programa, es lo bueno, que siempre se quedan grabados. El padre Eliezer, padre, qué gusto verlo por aquí. Qué gusto que nos acompañe un sacerdote. Fíjense en este tema, y tenemos un sacerdote aquí. Yo tuve la bendición de colaborar con el padre Eliezer en el noticiero pastoral siglo XXI allá en la arquidiócesis de Monterrey. Fue una verdadera bendición. Estuve haciendo para ellos una serie de videos que se llamaba Semillas Marianas. Todos los sábados en su noticiero, 3 minutos hablando de toda la Mariología. Me da mucho gusto ver al padre. Gracias, padre, que nos acompañe en esta noche. Marcelo, ciertamente es importante tener buena formación e información para corregir errores, no solo por parte de los párrocos, sino también de algunos ministros. Claro, también eso digo, lo estoy dando yo por descontado. Si vas a hablar con el padre es porque sabes de lo que estás hablando, ¿no?
Lolita, muy interesante tema. Me agrada que uno puede cambiar de parroquia. Saludos desde Houston. Dios le bendiga y gracias. Pues muy bien. Y luego, ¿qué dice acá? Viviana dice, a mí tampoco me escuchó mi párroco para hacer el domingo de la palabra de Dios. Este es mi segundo intento. Dios permita que la tercera sea la vencida y el próximo año en mi parroquia se celebre. Pues va a ser la cuarta, porque también acá donde yo, pues de tres ni una, cero iban tres. Ojalá que la próxima se nos haga. Uno no sabe, espérense a lo que les voy a leer, ya verás, Viviana. Gracias por aclarar lo que es un apostolado y un ministerio, con mucho gusto, Verón Quirá, aquí para servirte. Un tema muy importante que nos sirve para nuestra formación en el ministerio que Dios nos conceda. Gracias por tan buen tema, pues qué bueno que te está gustando, mi querida Maggie. Rosy, saludos hasta Atlanta. Lili, saludos hasta Ciudad Juárez. Alejandra, buenas noches. El curso de apologética, ¿qué costo tiene y quiénes lo pueden tomar? Lo pueden tomar los que quieran. Por favor, vea la página que anuncié ahí, semillasparalavida.org/apologética. Ahí viene toda la información del curso. Rosy, yo me quedo en mi parroquia. Los sacerdotes, mis respetos para todos ellos. Van de paso y cada uno trae tu forma de hacer las cosas. Si puedo dar una sugerencia, bueno, oremos por ellos y seguimos a Jesús. Él es el eterno sacerdote, va pasando de parroquia, ¿sí? Sí, hay que rezar mucho por los sacerdotes, por nuestros párrocos, y hay que tenerles paciencia. También no es fácil. No es fácil para ellos, todas las responsabilidades que tienen, están en un lugar temporalmente. Imagínate lo que es ir a vivir a un lugar quizás 6 años y después te trasladan a un lugar desconocido, a volver a empezar desde cero cada 6 años o cada 5 dependiendo. No es fácil, entonces pues también hay que hacer... También imagínate, nunca en la vida vas con el párroco, en la vida ni siquiera lo saludas, nunca ni siquiera eres para darle las gracias por la comunión del día. Sales de misa y vas y le das las gracias al Padre porque te dio la comunión. Es algo que hay que hacer. Oh, Padre, gracias por la misa. Padre, gracias por la Eucaristía. Gracias por la comunión. Padre, gracias. Esto que dijo en la homilía se me quedó muy grabado. Muchas gracias. Hay gente que en la vida lo hace, pero sí, a las primeras de cambio lo que quiere ir es a reclamarles. Pues no se vale tampoco. También si quieres tener éxito, desarrolla un vínculo con el párroco antes. A base del saludo cortés y sincero, desarrolla un vínculo y lógicamente tienes más oportunidad de ser escuchado cuando has desarrollado un vínculo que cuando no. Y así ni así, pues ni modo. Pero como sea, siempre es más fácil que todos escuchemos a un conocido que a un desconocido. Eso nos pasa hasta nosotros. Pues bueno, vamos a continuar y entonces lo que vamos a hacer es que como te prometí, voy a leerte un capítulo de mi libro Por los Caminos de la Fe. Es el capítulo 15 y se llama Mi charla con una señora resentida. Esto que te voy a contar es totalmente cierto. Dice así: en cierta ocasión, en la misa semanal de una escuela católica de educación preescolar, primaria y secundaria, pude observar con singular asombro que ni 50 alumnos estaban presentes. Por el contrario, la abrumadora mayoría fueron dejados por sus padres en la puerta principal de la escuela, como si misa no hubiera. Al mismo tiempo, muchos maestros, en vez de estar en misa, se quedaron en los pasillos de la escuela charlando amena y campantemente. Dirigiéndome a casi 80 padres de familia en un curso que estaba dando, expresé mi consternación por esta reprobable actitud. Según yo, había 3 posibles causas que podrían provocar esta ausencia. 1. Que los papás que no podían asistir a la misa porque deben llegar a sus oficinas se sentían intranquilos de dejar a sus hijos solos en la iglesia y por ello prefirieran dejarlos en la escuela directamente. 2. Que la escuela no fuera lo suficientemente estricta en exigir que la misa obligatoria fuera en verdad obligatoria. 3. El desinterés de algunos papás en la formación religiosa de sus hijos, pese a haberlos inscrito en un colegio católico. Propuse 2 soluciones por demás sencillas de implementar con un poco de buena voluntad. A. Que la misa de 8 se recorriera al horario de clases, por ejemplo a las 11. De esta forma, todos los grupos podrían ser dirigidos a la iglesia y participar plenamente en la misa. B. Que se reservaran bancas custodiadas por sendos maestros para aquellos niños cuyos padres no pudieran acompañarlos. De esta forma se garantizaría que todos los maestros participaran y se daría a los padres el ambiente necesario para que dejaran a sus hijos en misa sin mayor preocupación.
Comenté que si yo dirigiera la escuela, mi tercera opción, contundente y definitiva, sería exigir que la entrada el día de la misa escolar fuera por la iglesia, y quien no asistiera a misa no entraba a la escuela, punto. Según yo, así debería ser. Finalmente, una de las expectativas más básicas que se puede tener de toda escuela católica es que en materia de religión sea exigente. Al terminar mi exposición, se acercó una señora que tomaba el curso sigilosamente para compartir su punto de vista en privado. Me dijo que ella, al igual que muchos padres de familia, eran exalumnos de esta escuela y su resentimiento hacia la misma les hacía ver las cosas de otra manera. Me expuso a continuación sus puntos. Me explicó que ella, al igual que muchos, eran exalumnos. Su resentimiento hacia la escuela hacía que se sintieran incómodos cada vez que algo se catalogara como obligatorio. Lo único a la que nos obliga la iglesia, dijo, es a ir a misa los domingos. Fuera de eso, no tenemos otra obligación de ir a misa, ni siquiera en una escuela católica. No logro comprender cómo alguien que guarda tanto resentimiento por una escuela inscribe a sus propios hijos en ella. ¿No es una gran incoherencia hacerlo? Pero en efecto, las escuelas católicas suelen tener un elevado nivel académico y esa es la única razón por la que muchos inscriben a sus hijos en ella, a pesar de que la formación religiosa que en ella se imparta les importe un pepino. Es totalmente lógico esperar que una escuela católica sea estricta en cuanto a formación religiosa se refiere. Es de esperarse que la participación en la misa de la escuela sea exigida a sus estudiantes. Además, la Iglesia enseña el valor de la liturgia como parte de la formación que se imparte en las escuelas católicas. El documento Gravissimum Educationis sobre la extrema importancia de la educación en la vida del hombre, del Papa Pablo VI, que por supuesto sigue vigente, prescribe lo siguiente. La educación cristiana no persigue solamente la madurez de la persona humana arriba descrita, sino que busca sobre todo que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe, mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación. Aprendan a adorar a Dios Padre en el Espíritu y en verdad, ante todo en la acción litúrgica. Habiendo tantas escuelas que escoger y en la libertad de los hijos de Dios, ¿por qué optar por una escuela católica si no nos gusta que se nos exija que nuestros hijos vayan a misa? La señora resentida tenía más que alegar. Me dijo además que mi otra iniciativa propuesta de que la misa obligatoria no fuera a las 8 de la mañana los viernes, sino que se recorriera un horario ya dentro del horario de clases, quizás a las 11, sería una mejor opción. Aunque los padres de familia ya no pudieran estar presentes, al menos todos los niños y los maestros participarían. Finalmente, esta misa es para los niños, y al celebrarse dentro del horario de clases y no media hora antes del toque de la campana, los padres y madres preocupados por dejar solos a sus hijos en la misa porque saben la clase de traviesos que son, no tendrían ya razón para impedir que sus hijos participaran en la liturgia. La razón porque la señora resentida objetó mi propuesta fue que en su parecer no se puede estar metiendo a los niños tanta religión porque eso les quita tiempo para lo académico. What? Si se trata de una escuela católica, ¿acaso no la formación religiosa debería darle igual importancia que a la química, botánica, retórica y sistema decimal? En todo caso, si realmente resultara tan académicamente impactante tener la misa en horas de escuela, la solución sería muy fácil. Quiten una de las horas de clase por semana de la materia de formación en la fe, moral, formación religiosa o como sea que le llamen en su plan de estudio y sustitúyanla por la Santa Misa. Si la Eucaristía es el centro y culmen de toda vida cristiana, bien lo vale, ¿o no? Pero la señora resentida todavía tenía un último punto que plantear. La señora resentida con la escuela católica donde cursó la primaria y años después ha inscrito en ella sus mismos hijos, terminó de echar abajo lo que creía yo eran nobles propuestas para lograr que la misa escolar tuviera una participación total de los estudiantes. Lo hizo con un argumento que jamás de los jamases me hubiera pasado por la cabeza. Levantando el índice derecho con ceremonia, me dijo con contundencia: además,
yo no traigo a mis hijos a la misa escolar. Los jueves por la noche tienen que estudiar para los exámenes del viernes y la misa escolar es los viernes a las 8 de la mañana. Me parece de lo más cruel levantarlos para ir a misa tan temprano después de haber estudiado la noche anterior para un examen. ¿Qué se le va a hacer? Con poca voluntad de hacer las cosas, poco se puede hacer. Con cero voluntad de hacerlas, no se logra nada. Esta hubiera sido una excelente oportunidad para los futuros hijos de esta señora de aprender a hacer un sacrificio a Cristo, de aprender a ofrecerle su cansancio y su esfuerzo académico. Vaya, y si el examen está difícil, esta sería la ocasión por excelencia para postrarse de rodillas ante Cristo y pedirle su Espíritu Santo para iluminar la mente en el examen. No, nada de esto fue la señora resentida capaz de ver. Ella tenía razones muy poderosas para que mis esfuerzos porque la misa escolar tuviera participación total no fructificaran. ¿Qué sucedió después? Terminada mi charla con la señora, decidí llevar mis recomendaciones ante las instancias parroquiales correspondientes. Tratándose la escuela en cuestión de una escuela parroquial, preparé para el párroco y el consejo pastoral de la parroquia un detallado documento. En él exponía las razones teológicas, pastorales y formativas por las cuales era necesario hacer algo para que todos los alumnos de esta escuela participaran en la misa escolar. Detallé además cada una de las propuestas que mencioné en la primera parte de esta resentida historia y pedí una cita para exponer al consejo pastoral de manera verbal mis propuestas. Pasaron los días. No obtuve respuesta. Insistí. Me dieron la cita. Inició la junta del consejo pastoral. Discutieron los pastorales puntos listados en su orden del día. Llegó mi turno. Di una copia de mi escrito a cada persona presente. Expliqué la situación y mis propuestas. Echando mano de todos mis recursos retóricos, diserté sobre estos alumnos que son el futuro de la parroquia y de la iglesia misma, de cómo la Eucaristía es centro y culmen de toda vida cristiana, por lo que la vida cristiana de la escuela católica debe centrarse en el Santísimo Sacramento, del beneficio que daría a los niños participar de su misa escolar, de lo mucho que se pierden al no asistir. Rostros inmutables escuchaban mis palabras. De pronto, una señora cuestionó: Pues, en primer lugar, ¿quién tuvo la idea de incluir en el plan de actividades escolares una misa escolar? Presentí de inmediato a dónde se dirigía el comentario, así que me apresuré a callarlo, afirmando con contundencia: la salida más fácil para evitar un problema es hacerlo a un lado. La manera más fácil de solucionar este problema sería eliminar la misa escolar del programa de la escuela. Pero eso no resuelve el problema de raíz. Es la formación en la fe de estos niños lo que está en juego. Se hizo un silencio sepulcral. Luego comenzó una discusión sobre si este asunto competía al consejo pastoral o no. Decidieron que no. Tomó por fin el párroco la palabra y puso punto final al asunto. He tomado la decisión de hablar con el director de la escuela y le pediré que eliminemos del plan de actividades la misa escolar. Si los alumnos no asisten, es mejor quitarla. Siguiente punto en nuestra agenda. What? Me imagino qué pasaría si un día todos los estudiantes reprobaran matemáticas. Seguramente eliminarían la asignatura del plan de estudios. No siempre se gana, pero a la hora del juicio, el Señor no considerará cuántas victorias conseguimos, sino cuántas veces desdeñamos los problemas con tal de no enfrentarlos. Sin embargo, es Dios quien tiene la última palabra. Al iniciar el siguiente ciclo escolar, se avisó que a partir de entonces, la misa escolar se celebraría todos los viernes a las 9 de la mañana, a fin de garantizar que todos los estudiantes estuvieran presentes. La semilla que sembré meses antes había dado finalmente fruto. Pues aquí tienes una larga historia con el único propósito de mostrarte también algo que puede suceder. Uno puede hacer lo que está en sus manos, y lo que no está en nuestras manos lo tenemos que poner en manos de Dios. Pero no podemos dejárselo todo a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestras manos.
Ya después se lo dejamos a Dios. Mira lo que pasó en esta junta. Me bateó el consejo pastoral. Me bateó el párroco. Sin embargo, les dejé la semilla plantada en la cabeza dándole vueltas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que aunque me batearon en ese momento, cuando comenzó el siguiente curso escolar, movieron la misa para que entonces pudieran ir a misa todos. Y eso forzaba a los mismos maestros que se quedaban sin entrar a propósito a asistir a misa. Y pues ya todos los niños, como ya estaban en la escuela, los dirigían a misa y ya todos iban a misa. ¿Te das cuenta? Entonces, aunque me dijeron que no, a final de cuentas acabó sucediendo lo que yo pedí por el bien de la escuela. ¿Ves? ¿Cuál es la moraleja de esto? Habla con tu párroco y ya. Si él en determinado momento quiere hacer caso a lo que tú le has dicho, pues qué bueno. Pero si no, no sabes tú. Si le plantaste la semilla, reza mucho. Reza sobre todo porque se haga la voluntad de Dios. Tú ponlo en las manos de Dios. Dios, que se haga tu voluntad. Tú sabes tus tiempos, tú sabes tus momentos. Tú sabes si sí o si no. Yo hice lo que mejor creí. Lo pongo en tus manos. Y mira cómo acaban pasando las cosas después. Y como tengo un montón de ejemplos que no se nos iría toda la noche, porque me ha pasado muchas veces me ha pasado que me batean los párrocos y que meses después, sorpresa, ahí está. Ahora imagínate, si hubiera sido grosero con ellos, hubiera sido grosero con el párroco, todo me hubieran mandado por un tubo de inmediato. Entonces otra vez, hay que ser siempre humildes, hay que abrirnos a que tal vez estemos equivocados nosotros, hay que ser respetuosos, hay que ser corteses, no hay que ser beligerantes, no hay que ser amenazantes. Acerquémonos expresando una preocupación. Padre, me gustaría hablar con usted porque fíjese que hay algo que me preocupa mucho de la misa. Es una preocupación, quiero compartirla con usted. ¿Cuándo podemos hablar? No es lo mismo que, oiga, padre, es que el coro y lo de siempre, ¿cuándo hablamos sobre esto? Pues ya de inmediato, si llegas con la espada desenvainada, el padre va a sacar el escudo y te va a cerrar la puerta, ¿no? Entonces, no, siempre con cortesía, siempre con afabilidad. Y eso sí, con firmeza y con hechos, con datos, con documentos en todo caso, ¿no? Y te digo, otra manera de llegar a los párrocos, pues es a través de los consejos, ¿no? Acércate a los consejos y a través de los consejos podrás llegar al párroco también, puede ser, dependiendo de la parroquia y de cómo estilen hacer las cosas. Pues bien, amigos, eso es lo que en esta ocasión quería compartir con ustedes. Muchas gracias a quienes están aquí todavía dejándonos sus comentarios. Alejandro, hay ocasiones en que no es solo cuestión de corregir al párroco. Yo estoy en el camino neocatecumenal y en él se promueven algunos abusos litúrgicos que se cometen en todas sus comunidades. Pues cuando es así, Alejandro, pues como te digo, entonces dirígete al obispo, pero en los términos que aquí compartí, porque creo yo que son los más eficaces, y déjalo ya en sus manos y que sea lo que ha de ser. Tú siéntete en paz si has hecho lo que esté en tus manos y si lo has hecho con caridad y respeto. Si no lo hace uno con caridad y respeto, pues no se puede uno sentir bien con uno mismo, ¿verdad? Entonces por eso también hacer las cosas con caridad y respeto nos hace sentirnos en paz. Ya después las cosas serán cosas de Dios. Qué bueno que te gustó, que les gustó el tema, Juan Carlos Ibiri. Saludos hasta Houston. Emanuel, saludos a Puebla. Qué bueno que te guste. En mi caso me da temor comentarle mi inquietud a un sacerdote que está mal. Pide a la asamblea que hagan con él la doxología final. Bendiciones. Kena, muchos saludos. Respecto a la comunión, a veces no entiendo tantas cosas. Para que el derecho canónico, los concilios y el magisterio, con todo esto creo que tengo mucho por leer. Kena, te recomiendo sobre este tema de la comunión, en verdad, busca aquí en mi canal en YouTube, busca la historia de la comunión en la mano. Son 3 programas, ahí te cuento toditita la historia y los porqués, y entendiendo los porqués, pues bueno, ya pues, entendemos los porqués, ¿verdad? Pensamiento serio, hola también para ti, Carlos, saludos desde Sonland, saludos hasta Nuevo México, gracias por acompañarnos. Hola Rosa, gracias por estar aquí. Lo mismo tú, Laos, tuviste fallas con internet, bueno, pues ya después ves la repetición y ahí vas a poder verlo todo, ¿verdad? Vamos también aquí a bloquear a alguien que se está metiendo a fastidiar. Por supuesto que aquí no cabe gente que no, gente que viene a molestarnos y a compartir enlaces a páginas indebidas. Por supuesto que los mandamos por la puerta de atrás de inmediato. Después tenemos aquí a Angie.
Pues sí, ya puedes ver después la repetición. José Luis, mil gracias por el donativo que nos haces, te lo agradecemos de todo corazón, nos ayuda a seguir con este trabajo. También hay escuela y cada quincena hay misa para los niños de la escuela y la otra quincena niños de catequesis. Bueno, pues qué bueno. Para un café, bueno, pues nos tomamos un café a tu salud, mi querido José Luis, muchas gracias. Rosy, se tiene tiempo para lo que se quiere, decía el padre Ignacio Larrañaga. Así es, pero pues otra vez, Rosy, démonos tiempo para hacer lo que nos toca y ya los demás que se den el tiempo para lo que realmente quieran. Recemos por ellos, recemos por el bien de la comunidad parroquial, recemos por la iglesia siempre, siempre hagámoslo. Bueno amigos, pues ya me despido aquí, Angie, saludos, y finalmente Rosa, saludos, lo mismo que para ti, Dalia. Pues ya hemos llegado al final de esta transmisión, gracias a todos por haber participado. Disculpen si no mostré todos sus comentarios, es que eran muchos, entonces pues traté de que apareciera por lo menos uno de todos, pero cuando empezaron a dejar más de uno, pues tuve que darle espacio a otros compañeros que están aquí con nosotros, así que espero que eso me lo comprendan. Un abrazo muy fuerte para todos, que Dios los llene de bendiciones. Con el favor de Dios, aquí nos seguimos viendo la próxima semana. Y por cierto, si están interesados en el tema de la liturgia, acuérdense que esta semana en Semillas para la Vida estamos haciendo una serie especial en la que estamos leyendo por completo un libro litúrgico que se llama Ordenación de las Lecturas en la Misa. Y en verdad que escuchen esa serie, también aquí está grabada los episodios que ya grabamos, no se la pierdan para que aprendan por qué se lee lo que se lee en la misa, cómo se distribuyen las lecturas, cómo se escogen para cada época del año litúrgico, lo que tiene que ver con el ambón, cómo se leen las lecturas en la misa, cómo se divide cada una de las lecturas. Fascinante tema, no se lo pierdan en Semillas para la Vida. El fin de semana nos vemos en Pasión por el Evangelio para analizar el Evangelio del domingo, y con el favor de Dios nos vemos acá la próxima semana otra vez en el Club de los Búhos. Que pasen todos ustedes muy buenas noches. Apasionate por nuestra fe. Con ganas de vivir, el nuevo libro de tu amigo Mauricio Pérez. Con ganas de vivir, reflexiones para vivir la vida sin perder la brújula y conservando la paz. Con ganas de vivir, el libro católico más pedido en Amazon. Disponible en Kindle y edición impresa. También a través del sitio semillasparalavida.org/con ganas de vivir. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.